En TikTok la gente quiere entretenerse, por eso los comerciales ahora se van al storytelling, ¿no? O sea, te cuento una historia y te vendo, pero no te das cuenta que te estoy vendiendo. Que te vean a ti, que te les estés contando algo, que les estés chismeando, ¿no? No sirve subir fotos de las promociones, de las revistas. Eso es un gran tip. Exacto, o sea, la gente entra a entretenerse, ¿no? De los videos los en vivos de gente que está vendiendo, tienen un montón de gente viéndolo. ¿Y por qué se quedan? Por el chisme, ¿no? Porque te estoy vendiendo, pero además te estoy contando y así. Entonces, eso es lo que funciona en TikTok, ¿no? Que sean constantes. Que este negocio, hoy les digo a mis líderes, yo gano tanto, pero hay 5, 6 años de trabajo, ¿no? Entonces, no se desesperen, como la Dunia del 2020, que ya iba a renunciar. Qué bueno que no lo hice. Pero sí hay gente que tira la toalla porque no está ganando, ¿no? Entonces, que se den el espacio de aprender, ¿no? De trabajar. Y sí, ves a líderes que están ganando mucha lana y que están creciendo y que hoy también son mucha inspiración para mí, pero entiendo que hay tantos años de trabajo, ¿no? Y son tantos años de constancia y eso es lo que les quiero decir, ¿no? Que sean constantes, que no se desesperen y que pues aprendan a vivir los procesos. Ok, pues bienvenida, ¿no? Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Este espacio que llamamos Faros Tribu Believe, la parte de Faros, pues es justamente porque creemos que mujeres como tú hacen muchísima diferencia y de verdad son como spotlights que van abriendo el camino para las demás. La idea es que en esta conversación pues podamos tener pues tu historia, ¿no? Prácticamente que nos puedas compartir tu historia, que sabemos es de éxito. Las preguntas están pensadas para que podamos ahondar en aquellas cosas que le puedan servir a la comunidad como guía, ¿no? O como referencia, y es un espacio de tributo para ustedes, ¿no? O sea, es reconocerles, porque parte de lo que buscamos es que sí, justamente encontramos que cuando una mujer se empodera, pues al final transforma su vida, pero no solamente su impacto queda ahí, ¿no? Sino queda más allá de su familia y luego en la comunidad, y realmente podemos dejar ese granito de arena. Entonces, muchas gracias nuevamente. Dunia, preséntate. ¿Quién es Dunia? Bueno, pues yo soy una líder natura, soy actualmente ya transformadora. Pues soy relativamente joven, todo el mundo me dice, ¿eres muy joven? Yo digo que no. Soy relativamente joven también en el negocio. Tengo Natura, desde el 2018 comencé. Y pues amante de mi trabajo, o sea, me apasioné demasiado por el negocio y pues bueno, soy una persona que le gusta estar ayudando a otras personas. Eso es como mi guía todos los días, ¿no? Estar viendo a quién puedo apoyar y pues nada, creo que pues eso es como en general lo que soy, ¿no? Una líder, también me considero una líder digital y pues persona que también todo el tiempo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces estoy aprendiendo y estoy buscando qué más aprender, pero para enseñar. Eso es como lo que hago, buscar qué aprender para enseñar. Fíjate que ese comentario es bien importante, Dunia, porque hemos visto que las líderes muy destacadas, como tú, cambian completamente el chip. Ya no es el negocio, ya no es el premio, ya no es el viaje, sino ya es más bien el apoyo o el servicio a las demás personas, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor importante, porque justo este negocio te da la oportunidad de servir y de ayudar, ¿no? ¿Qué hacía Dunia antes de Natura? Pues muchas cosas. Soy como Barbie. Pues mira, la verdad es que yo empecé mi vida laboral como mesera. Estaba yo terminando mi prepa, la verdad trabajo desde muy joven, no terminé mi prepa, entonces me salí de estudiar, no acabé, me puse a trabajar como mesera, mi primer restaurante fue Italianis, entonces de ahí me pasé también a trabajar a antros, entonces
hubo un momento en el que dije, tengo que hacer algo más en mi vida, ¿no? O sea, nunca me concebí como todo el tiempo estar siendo, no empleada, no tenía ese chip, o sea, te mentiría, pero nunca pensé como todo el tiempo voy a ser mesera, ¿no? Y sin despectiva, o sea, sin ser despectiva, yo buscaba algo más, ¿no? Entonces, realmente estuve así muchos años, ya como a los 21 o 22 que ya podía hacer yo un examen Ceneval, empecé a hacer mi examen Ceneval para terminar la prepa, buscando como pues más oportunidades. Hice mi prepa, después me encarreré, hice mi examen para la UNAM y empecé a estudiar una carrera. En la UNAM estaba estudiando historia, mientras trabajaba de bartender en un antro. O sea, trabajaba los fines de semana de noche. O sea, ¿siempre te ha gustado la fiesta? Pues no es que me gustara, es que realmente encontré que ahí me iba bien. Y además, o sea, yo me pasé de restaurante a antro porque empecé con la idea de estudiar una carrera. Pero antes de eso yo era mesera de tiempo completo, trabajando 14 horas diarias, porque literal hoy lo vemos en redes sociales y está pues muy satanizado, ¿no? Pero eso lo teníamos normalizado, o sea, la gente que trabajamos en restaurantes teníamos muy normalizado la propina, hoy cosas que todo el mundo es como de, ¿es bueno o no dar propina, no? Claro. Teníamos normalizado trabajar 14 horas, literal que te negrearan, ¿no? Claro. No lo veías mal. Entonces yo trabajaba 6 días a la semana, descansaba un día a la semana y ese día pues descansabas, literal, porque pues estabas muy, muy molido. Yo me pasé a antro no porque me gustara la fiesta, sino porque empecé a estudiar la carrera de historia en la UNAM y entonces entre semana estaba en la universidad y los fines de semana trabajaba en un antro. Era lo que me permitía ganar bien, porque aparte en este tiempo de vida yo me independicé, ¿no? O sea, me salí de mi casa, empecé a hacer la universidad y trabajaba los fines de semana y me permitía como vivir mi vida independiente, ayudar a mis papás y además estudiar. Entonces, esto era como lo que yo hacía antes de conocer Natura. Pero, ojo aquí, porque yo conocí a Natura desde hace muchos años. O sea, cuando yo estaba en la secundaria, Natura llegó a México. Yo tenía como 15 años. ¿2010 más o menos? Más o menos. O sea, yo tengo 33 años. Entonces, más o menos. Chiquita. Sí, estoy chiquita. yo digo que no, pero bueno. Entonces, en ese entonces, mi hermana, la más grande, porque tengo muchas hermanas, la más grande se inscribió a Natura con una líder que hoy es muy mi amiga y que es una líder que creo que ha sido muy clave para que yo haga muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé el negocio, yo me inscribí por internet. Nunca me pasó por la cabeza buscarla, a pesar de que es amiga de mi hermana. Entonces yo me inscribí por internet, mi líder me contactó, me dio la información, obviamente me atendió, como lo hacen todas las líderes, pero cosas que a veces no, el negocio está muy romantizado, pero a veces no haces clic con todas las personas. Y yo no había y no he hecho un clic muy grande con mi líder, ¿no? Entonces yo a mi líder le absorbí todo lo que podía absorberle, sin embargo yo me sentía estancada en el negocio un poco, ¿no? Y porque aparte no tenía tanto una relación tan cercana con ella. Entonces, en un evento de Natura, no hace mucho, yo todavía era FN3, creo, yo veo a esta líder que es amiga de mi hermana. Y me encuentro con ella y me acerco con ella y le digo, ella se llama Gloria, le digo, Gloria, ¿cómo estás? Soy Dunia, soy hermana de Paloma, no sé si te acuerdas de mí, porque yo tenía 15 años. Y sí, o sea, me dijo, claro que me acuerdo de ti, todo, bla, bla, bla. Y ella, yo la siento como que me rescató de un momento en el que yo quería crecer. Ya había más o menos encontrado mi camino, pero todavía no tenía como, o sea, yo me sentía ya como estancada, ¿no? Entonces yo digo que me rescata porque me empieza a jalar, ¿no? Entonces yo solo veía lo que pasaba en mi red, pero ella me abrió el panorama y gracias a ella conocí a líderes increíbles, gracias a ella conocí a Von Vargas, o sea, empecé a conocer otros estilos de liderazgo. Y pues bueno,
ahí, pues ya desde ahí me hice muy inseparable de Te inspiró. ella, ¿no? Sí, claro que sí, porque aparte ella me abrió el panorama en muchas cosas. O sea, ella siempre me dice que yo le he sumado mucho en cuanto a la jovialidad del negocio, pero yo le digo sí, pero al final yo necesitaba también hacer ese clic con la experiencia que ella tiene. Pues te estoy hablando que ella empezó Natura, ella inscribió a mi hermana hace un montón de años, Claro. y pues en teoría por ella conocemos en mi familia Natura, ¿no? Ok. Entonces pues yo ya conocí a Natura. Cuando yo dejo de trabajar en este antro, viene el terremoto del 2017, me quedo sin chamba, pasan varias cosas y empiezo a trabajar en un lugar. Y era una apertura, nadie se conocía, era un lugar nuevo. Y entonces dije, me voy a inscribir a Natura para comprar mis cosas de manera más barata, ¿no? O sea, porque yo estaba fidelizada con la marca, así. Entonces me inscribo por internet. Consumo personal. Consumo personal. Y empiezo literal, a aventar la revista, ¿no? O sea, nunca había vendido nada por catálogo. Mi idea era, bueno, si dejo mi revista y me piden 2, 3 cosas, pues se va pagando, ¿no? Lo que voy pidiendo, y aventaba la revista, ¿no? A esto me refiero mira, vendo Natura y te dejo la revista y a ver si quieres algo. ¿A quién se las dejas? Se las dejaba a mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, de que no conocía mucha gente, pero empezaba como, las meseras, ¿no? Yo entré a este lugar como cajera. Entonces, empezaba a dejárselas a las meseras, a los chicos. Por ejemplo, algo que yo en este lugar descubrí es que de 10 clientes, 9 eran hombres. ¿En serio? Y una era mujer, ¿no? Es como totalmente diferente del negocio normal, ¿no? Sí, o sea, lo que todo el mundo cree, ¿no? Que es un producto que solo te lo va a comprar las mujeres y así. No. ¿Pero qué perfume? Me compraban perfumes, me compraban muchísimas cremas, ¿no? Las pulpas de manos. No te lo puedo creer, ¿en serio? Sí, o sea, de verdad, ellos me compraban más que las mujeres. ¿Para ellos o para sus esposas? Para ellos y también para sus esposas, ¿no? O sea, por ejemplo, días especiales. El 10 de mayo yo lo que hacía era que compraba un montón, compraba así bolsas, cajas, envolvía, y yo llegaba y decía, traigo regalos, mira, trae de 500, y yo si llegaba con 15 regalos, yo me iba sin nada, ¿no? Y la mayoría eran hombres que compraban el regalo para sus mamás o para sus esposas, y eso, ¿no? Le resolvías el problema. Ajá, ¿no? Es que ese era mi eslogan, era como de, yo en Navidad te estoy vendiendo, el 10 de mayo te estoy vendiendo, te voy a evitar que tú sales tarde de aquí de trabajar, tienes que ir a buscar el regalo, tienes que ir a envolver el regalo, ya llévatelo, ¿no? Entonces, esa era la forma en la que yo empecé a vender, y de repente vi que vendía, y entonces me empezó a gustar el negocio. Sí me tardé para crecer al líder como casi un año. Y todo fue porque empecé a ir a los momentos Natura que hacía mi líder, ¿no? Ella los hacía presencial. No, en ese entonces yo ni la había visto. Tienes razón. Yo estaba en el negocio, estaba con mi líder, y lo que te decía al principio, traté de absorber todo lo que pude mi líder. O sea, cuando mi líder me decía, oye, pues mira, estoy haciendo este desayuno, porque ella lo que hacía era, pues, soy su nueva, pues me invitaba al momento, ¿no? Entonces, yo sí tuve la apertura, empecé a ir a los momentos, ¿no? Yo lo veía como un regalo para mí. O sea, yo decía, este día me voy a regalar mi desayuno, voy a ver producto, y aparte, pues igual y me llevo un regalito, ¿no? Entonces me empezaron a gustar los momentos, y ahí hubo algo que para mí es de los momentos importantes en el negocio, que es ver, o sea, para mí fue un choque, decir, a ver, llego el fin de semana, entraba a trabajar a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y salía al otro día a las 5 de la mañana. Y me iba bien, pero al otro día, pues cuántas horas tenía que dormir para reponerme y así. Y dicen que nunca se repone. No, la verdad es que no. Aunque te quedes el otro día a dormir, ya no terminas de... Cuando dejé de trabajar de noche, sí tuve que descansar. O sea, los primeros meses descansaba mucho y así, y no, pues, o sea, otra onda así. Y entonces me empezó este choque de decir, a ver, o sea, estas chicas, estas mujeres están aquí enseñando el producto, se le están pasando bien, terminaba, y yo soy muy sociable, entonces yo era de las que me quedaba el chisme, ¿no? Y se quedan y están con la calma del mundo, y yo andaba corriendo por la escuela, el trabajo, bla, 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 y dije, ¿y a poco sí pueden ganar lo que yo gano allá?
¿no? Entonces ahí empieza como ese choquecito de decir, ¿cómo puedo hacerle para ganar más? Okay. Y otra cosa es que antes, cuando te inscribías a Natura, te llegaba una cajita con folletos. Y entonces pues yo me los eché todos y venía la escalerita y dije, y entonces quería yo saber más, ¿no? Entonces empecé a investigar más, hasta que pues yo hablé con mi líder, le dije, oye, quiero crecer, ya vi que hay esto, ¿me puedes explicar? Y sí, literal nos vimos en una plaza, me acuerdo perfecto que nos sentamos en la plaza y me empezó a bajar el negocio y fue cuando dije que sí, ¿no? Okay. Y empecé a hacer el negocio mientras tenía otro trabajo y mientras tenía la universidad. Wow. Entonces sí, obviamente no tenía un ritmo como muy grande en el negocio, pero empecé como poco a poco con mis 3 personas, inscribiendo a mis compañeras de la universidad, inscribiendo a mis compañeras del trabajo, y así empecé el negocio. O sea, realmente mi sueño, porque otra cosa que trabajamos mucho en este tipo de negocios es el sueño, ¿no? Y mi sueño en ese entonces era dejar de trabajar, ¿no? O sea, mi sueño era dejar de trabajar de noche y pues ganar buen dinero sin tener que trabajar en la noche o sin tener que trabajar en este ambiente que te va muy bien, pero a veces puede ser muy pesado, ¿no? Okay. O sea, no solo en horarios, sino también en ambiente laboral, ¿no? Okay. Puede ser muy pesado porque es un ambiente en el que son más chicos, ¿no? Claro. Y sí es un ambiente pesado. Entonces, Okay. yo lo que quería era salirme de ese ambiente. Ajá. Okay. Salirme de ese ambiente. Yo estaba muy metida en mi carrera, entonces yo quería como en ese entonces dejar de trabajar para enfocarme 100% a mi carrera y tal vez en algún punto hacer una maestría. Pero bueno, hoy entiendo que nosotros así planeamos, pero conforme tú vas encontrando tu camino, pues los planes pueden irse por otro lado. Claro. Y no está mal, claro. ¿No? O sea, no está mal porque pues todos vamos evolucionando y te vas dando cuenta que hay cosas que te gustan más, hay cosas que te apasionan más, porque conforme vas descubriendo, claro. Pues vas encontrando tu camino, ¿no? Entonces, antes yo me sentía un poquito mal porque decía, dejé atrás como lo que yo era, pero hoy lo entiendo y soy una persona diferente, ¿no? A ver, detállame un poco más eso de que te sentiste mal porque dejabas. ¿Qué dejaste? ¿O qué sentiste que dejaste? Yo estudiaba historia, ¿no? Okay. Entonces, pues yo estaba enfocada a terminar mi carrera. La verdad, nunca pude estar al 100, ¿no? Porque es muy complicado trabajar y estudiar, ¿no? Okay. Entonces, de repente, si eran 6 materias, yo metía 4, ¿no? O iba como atrasada. Y eso me hacía sentir mal conmigo misma, okay. ¿no? Yeah. Pero, por otro lado, yo seguía echándole ganas, porque yo en ese entonces creía que eso era mi pasión, ¿no? O sea, yo creía que mi pasión era la historia. Okay. Sí, me gusta, me apasiona, pero hoy no es lo que mueve mi vida y no es el móvil de como mi existencia, ¿no? Okay. Entonces, otro punto importante es cuando llega la pandemia, porque cuando llega la pandemia yo ya estaba terminando, o sea, ya estaba con mis últimas materias, ya estaba con el servicio social, ¿no? Okay. Y entonces se para todo. Se para el trabajo, se para la escuela, se para todo. Y ahí es donde, cuando me quedo sin trabajo, sin ingreso. Ah, porque era tema social, o sea, era un club, ¿no? No. Un restaurante. Ah, sí, claro. Entonces, pues eso es lo primero que se cerró. Me quedé sin trabajo, claro. Órale, qué sí, fuerte. Entonces te quedas. Tenías la opción, ¿no? La otra opción de este negocio. Sí, pero cuando pasa esto, yo ganaba en Natura, y eso es otra cosa, ¿no? Yo era FN1 cuando empezó la pandemia. Ok. Y yo ganaba en Natura 1,200 pesos cada 20 días, ¿no? Y eso es algo que dicen, ¿cómo crees? Pues sí, o sea, no le metía, o sea, no trabajaba. Metía 1 o 2 personas de vez en cuando, ¿no? Porque no era por lo que yo vivía. O sea, era como, me gustaba, pero era como... un side business. Estaba en stand-by. Según yo, tenía que terminar la carrera para poderle meter con todo, ¿no? Okay. Y entonces empieza la pandemia y se para todo. Paró, obviamente, las clases me faltaban como 4 materias para terminar la carrera. Pues me quedo sin trabajo. Todo para. Y cuando pasa esto, yo digo, estoy ganando en Natura 1,200 pesos, que por cierto estaba ya por dejar el negocio. Wow. Y yo ya estaba así, estamos hablando de que en enero, yo dije, este año ya voy a dejar Natura.
¿no? Mejor me voy a dedicar a ya finalizar mi carrera, terminar la tesis y ponerme acá, ¿no? Y luego llega febrero, viene el encuentro nacional, es mi primer encuentro nacional. Okay. Salgo nominada líder destaque, de hecho me dan mi estatuilla de líder destaque y ahí viene el otro punto importante en mi carrera de liderazgo, porque cuando yo voy al encuentro nacional, yo ya iba como de, yo vine a recoger esto que me dijeron que era líder destaque, a vivir la cena y ya, ¿no? Voy a dejar el negocio. Era tu cierre y despedida. Sí, pero cuando yo voy... ¿Ahí te encuentras a Gloria? No, todavía no. Okay. No, a Gloria la vi hasta después de pandemia. Okay. No, pero cuando yo voy, ese año, pues obviamente me tocó vivir la cena de líderes hasta que empecé a ver otras líderes, vi cuando entregaron los autos, dije, ¿por qué yo no estoy ganando eso? Uh-huh. O sea, ¿por qué yo no estoy haciendo el negocio así? Yo estoy cobrando esto, ¿no? Entonces, cuando yo veía a esas líderes, decía, ¿por qué no? Y pues sí, algo que sí siempre he tenido es que soy muy competitiva. Entonces, si yo era mesera, yo tenía que ser la mejor mesera, ¿no? O sea, eso es algo como que yo traigo de... Si vas a vender tragos, yo tengo que ser la que más tragos venda, ¿no? Okay. Entonces, soy muy competitiva y dije, porque yo no puedo, ¿no? O sea, ¿qué tienen estas personas que yo no tengo? Si no tengo eso, tengo que aprender qué es y tengo que desarrollarlo. Claro. Y entonces, yo termino el encuentro nacional ya pensando en seguir con Natura. Okay. Pero termina el encuentro nacional y a las 2 semanas nos encierran. Wow. O sea, llega marzo, eso fue a finales de noviembre, llega marzo y todos a sus casas y entonces ahí viene la idea de ¿qué voy a hacer? Pues aquí gano 1,200 pesos y acá ya no me van a pagar. Uh-huh. Y entonces empiezo a ver que no hay trabajo, ¿no? Okay. ¿Qué trabajos había en pandemia? Call center, ¿no? No. Y entonces digo, ahí se me vino una idea. Dije, ¿y si hago mi propio call center? ¿No? O sea, si yo me vuelvo mi propio call center, pero de Natura. Okay. Y pues lo que nos sobraba en ese momento era tiempo. Entonces me empecé a tomar un montón de cursos, okay, pero gratuitos, porque tampoco había dinero. Claro. Entonces yo era de las que brincaba de un webinar gratuito a otro. Okay. Y entraba a este webinar y ya, terminaba el webinar, te vendían, me salía. Me metía al otro webinar. Y entonces... Ay, perdonen a todos los que me metí a sus webinars y no les compré su producto. Muchas gracias. Pero la verdad es que me tomé muchos webinars, empecé así tomando webinars. Luego encontré un curso y yo no tenía dinero y le dije a mi novio, que es mi pareja, con la persona con la que vivo, le dije, préstame para este curso. Okay. Yo te lo voy a... Era un curso de redes sociales. Ah, ok. Y le dije, no, o sea, no tenía para pagar ese curso. Y le dije que me prestara una parte y la otra parte, es que ahí tuve 2 financiamientos. El curso que me prestó él y luego para poner publicidad me prestó mi hermana. Okay. Y yo les dije, se los voy a pagar en 40 días. Porque yo ya había hecho toda mi historia, ¿no? Okay. Así de, si yo aquí saco personas que se inscriban en 40 días, yo ya tengo que estar cobrando tanto, ¿no? Y se los cumplí, o sea, tomé el curso, aprendí a hacer redes sociales y me prestó mi hermana, puse mi publicidad y empecé a tener a mis primeros prospectos en redes sociales. O sea, yo abrí pandemia con 70 personas y siendo FN1 ganando 1,200 pesos, porque aparte también tenía gente que me debía, o sea, no tenía control del negocio, no sabía nada del negocio, literal. Y entonces empecé a hacer redes sociales, prueba y error, porque tampoco es como que con un curso te vuelvas máster, ¿no? Y entonces empiezo a hacer redes sociales, empiezo a hacer líderes de redes sociales, empiezo a hacer Zooms, así. Había Zooms todos los días, ¿no? Okay. O sea, daba pláticas de negocio 1 o 2 veces a la semana y así era como súper constante porque yo estaba lo que a mí me movía era el estrés del dinero, ¿no? O sea, yo decía, necesito que esto funcione sí o sí. Entonces empecé a hacerlo y cuando cerramos el año, el 2020, yo ya era FN2, ya tenía más de 200 personas en mi equipo. Casi triplicaste.
Sí, de 70 a 200. En un año crecí 2 niveles porque yo cerré, cuando cerramos pandemia yo ya era FN3. Okay. Entonces crecí 2 niveles, hice muchos líderes y tripliqué la cantidad de personas que había en mi equipo. Okay. Y pues así empecé y desde ahí ya no solté las redes sociales. Obviamente he tenido que ir modificando cosas, pero no lo solté, ¿no? Lo que sí he soltado de ese tiempo para acá es el trabajo, o sea, ya logré dejar mi trabajo. Qué padre, felicidades. Un sueño cumplido. Un check, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Claro. Un check y pues no ha sido fácil, claro, pero creo que el secreto es no rendirse. Claro. Porque justo lo que te decía, tengo que hacer que funcione, era, ¿qué opción tengo acá? Ninguna. ¿Qué opción tengo acá? Ninguna. O sea, la única opción que tenía en ese momento era hacer que funcionara Natura. Okay. Porque era hacer eso o meterme en un call center ganando 5,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, yo no tenía otra opción. Era hacer que funcionara a como de lugar, ¿no? Okay. Y sí, obviamente era prueba y error, porque justo en este tiempo yo todavía trabajaba bastante con mi líder, pero llega pandemia, llega este tiempo en el que todos nos separamos, en que ella en este punto le ha costado mucho la parte digital. Entonces, antes de pandemia, ella hacía sus reuniones y yo iba, yo la veía, había comunicación. Cuando empezamos a trabajar pandemia, Zoom, etcétera, se empieza a cortar un poco el lazo como la comunicación. ¿Qué distancia hay en edad? Pues no mucha, pero sí es otra generación, ¿no? Entonces también ese es otro punto, ¿no? O sea, hay una cuestión generacional que, por ejemplo, algo que me gusta de las redes sociales, no me gusta hacerle feo a nadie. Toda la gente que ya en mi equipo es gente recibida, ¿no? Bien recibida. Pero en las redes sociales hay algo que se llama segmentación. Claro. Entonces, prácticamente tú puedes hacer tu red a tu gusto, ¿no? Si quieres que sean hombres, si quieres que sean mujeres, si quieres que tengan esta edad, si quieres que vivan aquí. Entonces, literal es a tu gusto. Claro. Entonces, mi red es una red bastante joven. En general, mis líderes son muy jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mi segmentación la hago a cierta edad y no la... ¿Cuánto le pones? Le pongo 45 edad. Okay. O sea, ya sí me llegan a caer personas más grandes y claro, pues se les atiende, pero para mí es más trabajo, ¿no? Okay. Porque hay personas que... hay personas grandes que, por ejemplo, ahorita tenemos una líder que se va a convención, ganadora de convención, y es grande. Bueno, no es tan grande, pero sí tiene más de 40 años, ¿no? Okay. Pero tiene mucha apertura para aprender, para digitalizarse, para usar el celular. Pero hay personas que no tienen la apertura, o sea, que de plano te dicen, yo no sé, ¿no? Te mando mi pedido. Entonces, para mí, estas personas me dan buena facturación, me dan buena actividad, son parte del equipo y muy bien, pero sí me dan más trabajo, porque te mando mi pedido y tú te vuelves una capturista de pedido. Claro. Entonces, si tienes 10, 15 personas así, está ok. Pero si tienes una red completa de personas que te mandan el pedido, te vuelves capturista de pedidos, claro, ¿no? Entonces, cuando yo lo empecé a ver así, empecé a segmentar a gente joven y yo decía, bueno, estas personas... Pero yo no lo hacía por una cuestión de digitalización, lo hacía porque estas personas sí se van a conectar a un Zoom y estas no. Okay. Entonces lo empecé a hacer así y hoy Natura está digitalizando todo. Claro. Y me ha ayudado, en general, y me ha ayudado mucho tener una red joven porque literal, por ejemplo, ahora que tuvimos cambio de sistema, cambio de plataforma, que ya tenemos tecladito Natura, etcétera, nada más te mando el tutorial y lo agarran así, claro, ¿no? Entonces, fue sin querer, pero funcionó, ¿no? Claro. Entonces sigo segmentando gente joven, okay, ¿no? Otra cosa que me gusta decir mucho es que cuando yo empecé el negocio me inscribí y mi novio me dijo, ¿es en serio? Y yo, ¿qué? Me dice, ¿te vas a volver la señora de los catálogos? Y me dijo, te vas a volver la señora de Avon. Y hoy me dice, ¿ves cómo sí te volviste la señora? Fíjate que ese punto, Dunia, para nosotros es como de los más relevantes. Has tocado muchas cosas y me gustaría como ir como recapitulando porque estas historias tan bonitas y de éxito tienen ciertos elementos que parecen que son muy naturales, pero no, ¿no? O sea, primero, hay un tema característico tuyo
que ya lo tienes claro y lo dices de manera muy natural, pero es una ventaja competitiva muy importante. Quiero ser la mejor. Eso es un tema fundamental. O sea, toda la gente tiene que entender que la gente que logra el éxito es porque en su cabeza está el éxito, ¿no? Y es, yo tengo que ser el mejor. Y haces, primero es quererlo y luego es, pum, te vuelcas a poder hacer las cosas de la mejor. Segundo, yo le llamo el tiburón, ¿no? O sea, esta pues metáfora, ¿no? En donde pues, si tú estás tranquilo, relajada, ¿no? Tienes todo cubierto, pues no te mueves, pero cuando viene la presión de la lana de que, no tengo muchas opciones, ¿no? Shum, viene el tiburón de la ambición, del dinero, y positivo, evidentemente, y te mueve, ¿no? Ese es un factor también como bien importante. Y luego esta parte también que yo creo que es una característica también de las personas exitosas, en donde lo que tenga que hacer lo voy a hacer, ¿no? Entonces, se te presentan las oportunidades o retos, ¿no? La pandemia, caso el tuyo y muchos casos más que conozco, hay gente que se tiró a la depresión y hay gente que dijo, este es el momento de crecer y voy, ¿no? Y como tú, triplicaste, ¿no? Empresas triplicaron. Por ahí me compartieron, estuve platicando con unas personas de Trooper, ¿no? O sea, tú decías Trooper y se fue al cielo porque pues, la gente estaba en su casa y era cuando no estaba el martillo, ¿no? Entonces, en todas las dificultades o en todos los retos siempre hay una parte de oportunidad para quien la tome, pero quien tiene la mentalidad. Entonces, conectando un poquito los puntos, creo que hay unas pues, partes muy bonitas de esto que la gente tiene que entender que cuando tienes una dificultad, le entras con todo lo que traes y sales, ¿no? Entonces, lejos de verlo como un, qué problemón, no tengo trabajo, no, viene la oportunidad y sale. Y la otra parte que me gusta, porque yo te decía al principio de la sesión, pues nosotros en Believe hemos encontrado como 4 avatares, ¿no? O sea, esta parte de la abuela joven, que le queremos decir abuela joven, y justo es, para mí 42, 44 ya es abuela joven, o sea, justo donde tú cortas tu segmentación. Después viene la mamá soltera, la mamá casada y la joven sin hijos, ¿ok? Cuando me comentas ahorita que tu novio te dice la señora de los catálogos, híjole, ¿no? Muy chistoso porque parte de lo que buscamos es dignificar esta parte de la venta por catálogo, ¿no? Yo estoy totalmente en contra, y ahí sí, me cuesta mucho trabajo, que no es la última opción, ¿sabes? O sea, es un trabajo bien bonito y justo estas entrevistas con estos casos de éxito es para decir, a ver, no es que sea tu última opción, o sea, es una opción y tampoco estoy a favor de que sea un side business, es tu negocio, tu principal negocio. Y eso es lo que hace que la gente sea súper exitosa y brinque, ¿no? Entonces, muy padre esta conjunción porque pues el ser la señora de los catálogos yo lo veo como diferente, es aquella persona transformadora de su comunidad, ¿no? Porque primero, ahora también lo confirmo, otro factor de éxito es la capacitación, ¿no? Esto que me dice es gratuito, ¿no? Me muevo de webinar a webinar. Hay quien dice, no, es que si no tengo quien... Pues no, sí hay. Y hoy en la era digital, ¿no? La generación como la tuya para mí es joven, ¿no? Estos jóvenes en donde tienen esta facilidad digital, tienen esta facilidad de acceso a la información gratuita, el YouTube que sabemos que es la universidad, ¿no? Más TikTok ahora con toda la información y no todos lo aprovechan. Entonces, muy padre que podamos ir conectando todos estos puntos y que la gente entienda que no es un tema de vergüenza, es un tema de orgullo. Hay una palabra que me gusta mucho que es resignificar, ¿no? En esta parte de la dignificación significa, para lograrlo, es resignificar en la señora de los catálogos por un agente transformador de su comunidad, ¿no? Ahora, en estos momentos de dificultad, ¿de dónde sacas la fuerza? Porque vienen cosas difíciles, ¿no? ¿De dónde sale la motivación de Dunia? Pues justo es algo que me gusta mucho este negocio porque realmente me encuentro con personas que me dicen, no, es que tengo este problema y no pude hacer nada y no tuve cabeza y no sé qué. Y yo les he dicho, no, en ningún punto me quiero comparar, ¿no? Pero les digo, desafíos siempre va a haber, claro, ¿no? Y esa es como mi forma de ver la vida y creo que hoy es mi filosofía de vida, ¿no? Okay.
La verdad es que creo que desafíos siempre hay y no nos podemos sentar a decir voy a esperar a que pase la tormenta para que llegue el momento correcto, porque siempre pasa que cuando llega el momento correcto pasa algo más, claro, ¿no? Entonces yo me terapeo sola. Es un mal consejo, sí vayan a terapia. No, es un mal consejo, pero sí creo que no podemos depender de la motivación, ¿no? Okay. Porque así como yo soy una persona muy optimista, o sea, okay, soy una persona que hay gente que me dice, qué bueno que platiqué contigo porque traes mucha pila y ya me la contagiaste, pero las personas que tendemos a ser muy optimistas también nos bajoneamos, ¿no? Claro. También nos bajoneamos y también tenemos días en los que no queremos hacer nada. Okay. Pero siento que tenemos que tener nivelar eso, ¿no? O sea, no podemos depender de la motivación, porque si dependiéramos de la motivación, trabajaríamos 2 veces a la semana y los demás días estaríamos porque hoy no tengo ganas, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que es importante trabajar la disciplina. Okay. Trabajar la disciplina, porque hace unos días justo estaba platicando con mi cuñada porque salieron los resultados de la convención internacional, la convención nacional, y me habló para felicitarme y me dijo, es que ¿cómo le has hecho, no? Y le digo, es bien difícil este trabajo porque no tienes a alguien que te esté diciendo, tienes que entrar a tal hora y ya saliste y entrégame esto, ¿cómo vas con esto? Le digo, eso es lo difícil, ni siquiera inscribir a la gente. Okay. O sea, eso es lo difícil del multinivel. La autorregulación. El autoliderazgo, claro, ¿no? El autoliderazgo, el decir, hoy no tengo ganas, pero voy a trabajar, porque tengo que trabajar, ¿no? Claro. Porque justo hay una frase que dice, cuando falte la motivación, que te sobre la disciplina, ¿no? Okay. Entonces, yo digo que esa es como la frase que regula esta parte, ¿no? Cuando me siento desmotivada, sí, hay veces que sí me doy mi descanso, pero también hay veces en las que digo, tengo que ser disciplinada porque no voy a llegar a donde yo quiero llegar con mis bajones, ¿no? Claro. Todos nos bajoneamos y claro, si este bajón llega a más, pues sí es importante buscar ayuda, ¿no? Claro. Pero si sabes que es un bajón que tú puedes controlar, entonces trabajar la disciplina. Yo creo que eso es como el secreto del multinivel. Las personas que llegan alto son personas que son muy disciplinadas y yo no he sido disciplinada toda la vida, o sea, es algo que he tenido que aprender a hacer. Okay. O sea, sí, no era tan disciplinada, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, sí, había veces que no entregaba la tarea, había veces que no llegaba a la clase y hoy veo que si yo hubiera trabajado mi disciplina desde antes, yo hubiera llegado más lejos, ¿no? Claro. En mi carrera, ¿no? Entonces, no quiero cometer ese error en mi nueva carrera, porque esto yo lo veo como una carrera, ¿no? Claro. Entonces, sí, no es como que haya algo de donde saque el foie, ¿no? Creo que es trabajar la disciplina y la disciplina la sigo trabajando porque justo no somos líderes, somos líderes en constante construcción. Claro. Y siempre podemos mejorarla, entonces sí la sigo trabajando, levantarme más temprano, o sea, todos los días trato de trabajar un poquito mi disciplina. Okay. Oye, fíjate que dentro de lo que nos estabas platicando ahorita, bien interesante que en este tipo de negocios, ¿quieres aquí tiene una de estas? También hay un tema de red de apoyo fuerte, ¿no? O sea, ahorita que te escucho este tema de, bueno, ya casi tiro la toalla y cuando voy a la convención y veo a la de allá y veo a la de acá, yo creo que esta parte es muy importante dentro del negocio, que como lo dices, es un negocio pues, como los empresarios, ¿no? Las cabezas, los directores, los CEOs, pues es súper solitario y pues solamente ellos que están ahí o los que estamos en esas posiciones lo entendemos porque estamos, pero lo mismo la emprendedora, la consultora, o sea, es un negocio solitario, porque las decisiones son, pues te vaya bien o te vaya mal, pum, ¿no? Pero justo entender que esta industria te acuerpa con todo lo del negocio, con todo lo del producto, pero también con esto bonito de los eventos, con esto bonito del reconocimiento, ¿no? Que ahora entiendo que en tu caso en particular también fue, porque una de las preguntas que hacemos es ese momento de epifanía que le llamamos del ajá. Para ti entiendo que fue esa convención. Sí, definitivamente. Y hay un tema que
yo veo mucho con mis líderes en entrenamiento, y lo ven muchos coaches, ¿no? O sea, no es algo que yo me lo haya inventado. Yo algo que he adoptado mucho en mi equipo es el entrenamiento. Justo hay una parte que es los eventos, ¿no? Y las líderes que no quieren ir a eventos, que no quieren invertir en eventos, yo les digo, es que de verdad los eventos son súper importantes, ¿no? Súper importantes. Y este momento que tú dices, el momento ajá, ¿no? Lo trabajan muchos líderes, muchos coach, ¿no? Okay. Hay un libro que se llama El árbol rojo del multinivel. Okay. Y él habla también de esa parte, ¿no? De cuál es ese momento que es un parteaguas en tu liderazgo. O sea, de que a partir de este momento la historia se contó diferente, ¿no? Okay. Y yo les digo a mis líderes, ese momento para mí fue el encuentro nacional del 2020, okay. ¿no? Una Dunia que de verdad yo no tenía para pagar ese boleto, ¿no? De mis ganancias de Natural, lo pagué de mis ganancias de mi trabajo. Okay. No tenía para comprar un vestido para ir a la cena y bueno, pues ni modo, hice el esfuerzo por comprar el vestido para la cena y no tenía ganas tampoco porque ya estaba muy desgastada en el negocio, ¿no? Claro. Y eso que iba empezando, ¿no? Okay. Y aún así dije, voy a probar, voy a ir, voy a recoger mi premio, etcétera. Y ahí fue ese momento, ¿no? O sea, ahí fue ese momento y son varias cosas dentro de ese, y sí te puedo decir, y fue cuando entregaron los carros y yo vi subir a las líderes y obviamente que las felicitaron y todo, y yo pues lo primero que pasó por mi cabeza es cómo se gana un carro, ¿no? O sea, ¿qué necesito para ganarme un carro? Okay. Y ahí empiezas como a hurgar como de, bueno, a ver, ¿qué necesito? No, hija, tenías que ser transformadora. Y eres formadora uno, ¿no? Entonces, empiezas a decir, bueno, ¿cuántos pasos necesito para llegar allá? 1, 2, 3, ok, pues vamos por el primero, ¿no? Claro. Y luego vamos por el segundo y así. Entonces, si yo no hubiera ido ese día, es esa decisión que te cambia la vida. Totalmente. Si yo hubiera decidido, no voy a ir, ¿no? O sea, no tengo dinero. No tengo dinero. No tengo vestido. No tengo ganas, ¿no? No voy a ir. Okay. Muy seguramente en pandemia yo hubiera estado trabajando en un call center. Claro. ¿No? Y otra historia de Dunia hubiera sido. Otra historia, y además me hubiera arrepentido porque hubiera dicho, no manches, llegó la pandemia, ya cedí mi red, ¿no? Claro. Que era chiquita, pero pues era trabajo que ya había hecho, ¿no? Claro. Y me hubiera arrepentido. Claro. Me hubiera arrepentido y siempre hubiera traído esa onda de que pues, pude haber hecho más, ¿no? Claro. Entonces, ese es el momento que para mí fue importante y considero que todos los líderes, yo sé que no todos van a tener ese momento en un evento, ¿no? Claro. Pero sí considero que todos los líderes deberían de vivir esos momentos, esos eventos, porque ahí no solo pasan estas cosas, sino que también conoces otros liderazgos y eso también es bien importante, ¿no? Hablando ya temas como de egos, ¿no? Uh-huh. Que luego quieres tener a tus líderes así de aquí conmigo y no voltees para allá porque ese líder me provoca algo y no lo veas, ¿no? Okay. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? O sea, claro. Yo les digo a mis líderes, pues siguen Instagram a tal, ¿no? Y no todos me caen bien, claro. Soy honesta, hay unas personas que digo, híjole, trae buen material, pero me estresa cómo habla, o etcétera. Entonces, pero no por eso no voy a compartir su material, porque claro. Es material que suma. Claro. Y lo que no conecte conmigo puede ser que conecte con otro líder. Claro. Y que ese líder sea una inspiración para ellos, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo no soy mamá. Uh-huh. Y tengo muchas líderes que son mamás. Claro. Entonces tengo mucho ese de tú no entiendes porque tú no eres mamá, ¿no? Entonces, o sea, imagínate sentirte discriminado por no ser mamá. Okay. Ajá. Entonces yo necesito también encontrar esos perfiles de líderes que son mamás y de mira, yo no soy mamá, pero ella es mamá y sí pudo, ¿no? Claro. Entonces por eso es importante eventos, es importante tener apertura y ahorita en redes sociales ver, seguir a otros líderes, ¿no? O sea, para abrir como claro. El panorama. Siempre esas referencias son súper importantes, ¿no? Y yo por eso siempre les platicaba de estos 4 avatares, sí tienes una conexión bien fuerte, ¿no? Porque al final, ahorita me decías, las abuelas jóvenes, híjole, pues son todavía el face to face, ¿no? El meeting. Yo siempre les platicaba, ya en estos 14 años, pues te das cuenta que la abuela, mucho de lo que busca es sentirse viva.
¿no? Entonces a la abuela le quitas el catálogo, le estás quitando la razón de por qué va a ir con la vecina a tomarse el café. Sí. Jamás te va a decir que quiere el digital, ¿no? Pero una dunia, pues quiere todo digital, todo ¿no? En e-commerce para entrega a casa, porque lo que buscas es tiempo. Entonces yo creo que toda la gente tiene que entender esa dinámica que es como completamente diferente para que realmente puedan conectar con su audiencia, y yo creo que también es nutrir de alguna forma tu red, ¿no? Que eso es algo como muy padre. Ahora, ¿cómo recomendarías, o de toda esta experiencia que has vivido un poco medio a fuerza por la pandemia y ya después de manera más voluntaria, las 3 mejores prácticas en redes sociales? Las 3 que te han dado los mejores resultados. Una, segmentación, aprender segmentación en campañas. Okay. Sí, el primero sería quitarte la pena, porque por ejemplo yo en 2020 tenía pena horrible de hacer TikToks, ¿no? Y yo pensaba que no servían, porque decía, pues me va a seguir pura gente que ya vende Natura, ¿no? Y no quería hacer TikToks y me daba pena. Y yo decía, ¿para qué? Entonces me perdí 2 años importantes de crecimiento en TikTok. Que fue el crecimiento orgánico que te daba TikTok, claro, brutal, ¿no? Y hay líderes que hoy tienen 30,000 seguidores y así, pero porque han tenido una gran constancia desde pandemia. Claro. Y yo entré a TikTok hasta el 2022. Ok. O sea, yo ya tenía haciendo todos estos años segmentaciones en Facebook, okay, pero descubrí que lleguen contigo personas de manera orgánica, ¿no? Es una conexión diferente. O sea, la gente ya te ve en TikTok y conecta diferente, ¿no? Entonces, primero, si no estás en TikTok, estar en TikTok, okay, ¿no? Eso es lo primero. Lo que curioso es que piensan la gente que TikTok es estar bailando, y no. No, yo no bailo. No, es que no tiene nada que ver, ¿no? Ahora es la nueva universidad que hablábamos hace rato. Sí, y es complicado porque hay tanto contenido en TikTok que a veces es complicado encontrar tu nicho. No tu nicho, sino tu estilo, okay, ¿no? Uh-huh. Porque hay personas que tienen el estilo de me siento frente a la cámara y te explico un producto y buenísimo, ¿no? Y hay personas que hacen TikToks elaboradísimos y que digo, ay, qué hermoso, ¿cómo, no? Y entonces es encontrar tu estilo, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Por ejemplo, mi estilo es como platicarte, uh-huh, como lo que hago y darte tips de venta. Entonces, okay, a mí lo que me ha funcionado es tratar de dar un contenido de valor de algo que todos estamos viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, te enseño a hacer una tanda, ¿no? O te enseño lo que llegó en mi pedido y te voy a recomendar lo que a mí me funcionó más en este pedido o con qué vas a ganar más en este pedido, ¿no? Entonces, mi estilo es ese, ¿no? Y antes de eso hice un montón de TikToks diferentes. Traté de hacer reseñas de maquillaje, traté de hacer reseñas de tal cosa, los trends no pegaban, ¿no? Y cuando un día fue chistoso porque hice un TikTok que de verdad casi en pijama estaba, ¿no? Y dije, voy a hacer un TikTok enseñando cómo entrego mis productos y literal grabé, miren, voy a armar estos productos, les voy a poner esta cosita, bueno, 30,000 vistas, o sea, 30, sí. O sea, son TikToks que se han viralizado bastante. Tengo TikToks hasta como de 70,000 vistas, ¿no? Y los que más vistas tienen justo son en donde yo te explico algún tip de venta, ¿no? O sea, encontré mi estilo y a partir de ahí me fui, ¿no? Por ahí. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Los prospectos que me han buscado por TikTok ya son personas que me dicen, vi tu TikTok, me gustó cómo explicas y me gustaría estar en tu equipo. Wow. Que no es lo mismo a quiero inscribirme a Natura y quien me inscriba, ¿no? En Facebook. No, claro, aquí es quiero estar contigo. Claro. Y esas personas no me han nunca dejado de duda. Tengo personas que han crecido a líderes, o sea, de que las conocí en TikTok y que no las conozco en persona. Uh-huh. Tengo una líder en Veracruz que la conocí en TikTok y que nunca la he visto, ¿no? Y ya es formadora. Entonces, son para mí prospectos, no llegan en cantidad, pero llegan en calidad, ¿no? Entonces, y eso es algo que no te dicen de hacer TikToks, ¿no? Claro. Ese sería como mi primer tip.
TikTok. O sea, TikTok y tu estilo. tienes que estar en TikTok y encontrar tu estilo. Okay. Y una vez que encuentres tu estilo, vete por ahí. O sea, sigue esa línea, ¿no? O sea, sigue esa línea del estilo que estás haciendo. Y entender cómo funcionan las redes sociales. Porque otra cosa que veo que hacen es, tomo un montón de fotos de la revista y hago un video y lo subo a TikTok. Y TikTok no funciona así, ¿no? O sea, para subir fotos de revista está Facebook. En TikTok la gente quiere entretenerse. Por eso los comerciales ahora se van al storytelling, ¿no? O sea, el de te cuento una historia y te vendo, pero no te das cuenta que te estoy vendiendo. Entonces, eso es lo que funciona en TikTok. Que te vean a ti, que te estés contando algo, que les estés chismeando, ¿no? No sirve subir fotos de las promociones, de las revistas. Eso es un gran tip. Exacto. O sea, la gente entra a entretenerse, ¿no? De los videos de los en vivos de gente que está vendiendo, tienen un montón de gente viéndolo. ¿Y por qué se quedan? Por el chisme, ¿no? Porque te estoy vendiendo, pero además te estoy contando y así. Entonces, eso es lo que funciona en TikTok, ¿no? Aprender qué es lo que tengo que subir a TikTok y qué es lo que no. El segundo que yo te diría es la constancia, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a hacer publicidad en Facebook, ¿no? Sé constante, porque si lo hago un ciclo sí, 3 ciclos no, pues no. No aprende el algoritmo. No, o sea, realmente sí, o sea, es como si tuvieras una panadería, hoy la abres y 3 días no, pues yo obviamente diría, pues mejor me voy a La Esperanza porque no sé si es, o sea, ¿para qué camino hacia allá si no sé si va a estar abierta, ¿no? Entonces, sí, tener constancia en redes sociales, ¿no? En lo que estás haciendo. Y hay algo que es bien importante, no puedes conectar igual con una persona que conoces a una persona que contactaste por redes sociales, ¿no? Eso es algo que me ha costado mucho aprender, porque una cosa es que dicen, es que por redes sociales la gente queda de ver, ¿no? Eso es algo mito. No es mito, pero tampoco es 100% real, ¿no? Es como todo, ¿no? Lo que pasa es que una persona en redes sociales necesita más seguimiento que una persona que conoces en persona, ¿no? A ver, detállame más de eso. Una persona que tú la inscribiste, tú le das la revista, ¿no? Esta persona en redes sociales, y más si está en otro estado de la República, tú no vas a poder ir y darle la revista, ¿no? Entonces, a esta persona le das la revista, le explicaste un poco y le dices, mira, muestra la revista. A esta persona prácticamente le tienes que enseñar cuáles son tus productos estrella, cuál es un pedido modelo, ¿no? Mira, estos productos son productos de entrada, invierte en esto. O sea, tienes que tener un poquito más de seguimiento con ellos, ¿no? Una persona que tú inscribiste acá, o sea, esta persona sabe que si te falla, tú la puedes ir a ver, ¿no? Y esta persona, pues no. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que tú tienes que reiterar mucho la información, ¿no? ¿Ya llegó tu pedido? Sí. ¿Cómo llegó? ¿Tuviste alguna duda? ¿Ya revisaste la factura? ¿Todo ok? Sí, todo ok. Ok, mira, revisa, ahí viene la fecha de pago, te mando los puntos de pago. O sea, tienes que tener más seguimiento, mucho más, que con una persona que puedes tener más cerca, ¿no? Que puedes incluso hasta acompañarla cuando llegó el pedido, o sea, hay más cercanía, ¿no? Y acá es más difícil. Esta persona nunca te ha visto en persona, ¿no? Ella, por ejemplo, puede decir, te vi, me caíste bien, y los de acá no. Entonces, el de acá tienes que tratar de lo que platicábamos en algún punto, las burbujitas, ¿no? Que la persona te vea, te conozca, que logres conectar, mandarles stickers, o sea, es una atención muy diferente. Y esa sería como, creo que de lo más importante. Ahora, a ver, esta es una pregunta que quería, que te estaba guardando. Porque, pues igual, ¿no? Yo estando en la misma dinámica y con toda esta filosofía que tenemos detrás, me llama mucho la atención que te decías, todo lo que llegue, bienvenido, ¿no? Yo no discrimino. No se trata de discriminar, yo creo que las oportunidades son para todos, pero ¿qué tal perfilar? O sea, te voy a platicar un poco lo que estábamos y quiero conocer tu opinión, porque justo en esto perfilar, segmentar, ¿no? De alguna manera estamos hablando, porque sí requiere un entendimiento distinto lo digital de lo físico, de lo tradicional, ¿no? Ahí hay un tema como de seguimiento. Y nosotros decíamos, por ahí las estadísticas que algunos de los líderes me compartían es, de cada 10 consultores, ojalá te salga un líder, ¿no? Por ahí más o menos. Pero ¿qué tal que lo hacemos al revés?
¿qué tal que decimos cuáles son las características de un líder? ¿Cuáles son las características de una Dunia digital? ¿No? Las ponemos en blanco y negro. Salimos a cazar ese, ¿no? Porque se perfila distinto. Y sobre esa base, entonces, ya que encontramos una Dunia, le presentamos un modelo de negocio claro en un territorio definido para poder desarrollar a esa líder y consultoras. Obviamente tiene que vivir toda su experiencia, pero en esta dignificación de la industria y de la venta por catálogo, profesionalizarlo o prospectar de una manera más dirigida, ¿te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Tiene que ser abierto para todos? ¿Qué opinas? Lo que a mí me ha funcionado, yo igual lo intenté en algún punto, hasta dije, voy a hacer una segmentación solo para líderes, ¿no? Y decía, obvio, es una persona que le gustan los negocios, que le gustan, que sigue páginas de negocios, o sea, ya haciendo una segmentación, y no me funcionó. Okay. En esta época en la que empecé a ser líderes, encontré y fui encontrando lo que me funcionaba, y justo lo que a mí me funciona es un embudo, o sea, entra todo, ¿no? Y conforme entran, yo les digo a mis líderes, tienes que tener el radar prendido, que es, tú metiste a 4 personas, ¿no? Y estas 4 personas entraron en tu embudo y tienes el radar prendido. Tienes que perfilar, pero ¿cómo lo haces? Ya pagó la factura, qué tanto te pregunta, o sea, tú, y en redes sociales es complicado porque no las conoces, ¿no? Claro. No ves cómo se visten, no ves en qué trabajan, pero sí puedes ir viendo el comportamiento de cómo escriben, ¿no? Te están pregunte y pregunte cosas, son muy activas en los grupos. Eso es positivo. Eso para mí o sea, se va haciendo un embudo. De estas 4 tengo 2, ¿no? Y de estas 2 ya las empiezas a perfilar y te queda 1. Okay. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado, que yo traté de hacer líderes desde cero, así de perfilar desde cero, quiero que sea mi líder, y no me funcionó, ¿no? Okay. No me funcionó. Lo que me funciona es, entra gente conmigo y esa gente, yo prendo el radar, las empiezo a observar, ¿no? Y de esa gente empiezo yo a seleccionar. Y eso sí es algo importante. Sí, el negocio está abierto para todos, pero yo sí voy seleccionando. O sea, algo que antes hacía es que pues yo quería que todos hicieran el negocio como todos, ¿no? Claro. Y entonces a todos les mandaba la liga para la invitación para la oportunidad. Hoy no lo hago. Okay. Hoy yo selecciono. O sea, digo, tengo 5 personas, estas personas 3 traen buen perfil y a esas 3 yo las invito personalmente, ¿no? O sea, yo me acerco a ellas, oye, edifico, ¿no? Que esa es parte de mi metodología, que es edifico. Oye, fulanita, me gusta mucho cómo estás trabajando, quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo, tienes 2 ciclos en el negocio, te está yendo súper bien, tienes un montón de potencial y quiero enseñarte que en este negocio puedes ganar más. Entonces, me gustaría invitarte a una plática de negocio que voy a dar tal día, tal hora, pero porque siento que tú la vas a reventar. Okay. Y entonces, eso es lo que yo hago. Okay. O sea, primero yo selecciono, edifico, invito y de ahí ya van saliendo. Y la gente llega edificada, llega, la voy a reventar, ¿no? Claro. Llega con esa edificación de lo estoy haciendo genial y me invitaron, ¿no? O sea, no es como que a todo mundo invitaron. Entonces, sí es algo que aprendí a hacer porque no lo hacía antes. Y aprendí que en este negocio es como si tú tienes una empresa. No vas a meter a lo que sea, ¿no? Haces una entrevista, haces un perfilamiento y dices, ella la quiero para líder, ¿no? Claro. Entonces, sí, he ido aprendiendo eso y eso es lo que a mí me ha funcionado para hacer líderes. Okay. Y que las líderes últimamente, que todas las líderes que trabajo de esta forma, son líderes que crecen, que se desarrollan y que hoy están en el negocio. Fíjate que, o sea, en este grupo que tenemos que... tu grupo en particular, que bueno, es un grupo grande, ¿no? Son casi 40 personas. Entonces, me sorprende la cantidad que se conecta. O sea, son de los grupos que más se conecta. Son de los grupos que, primero, también son bien competitivos, ¿no? Porque esto que traes con Ale, con Laura, pues es súper interesante. Pero yo decía, por eso, es desde este perfilamiento que hoy entiendo que es incluso gente más joven, aunque tienes de todo, ¿no? Sí, más o menos. Porque hoy tuvimos no me acuerdo cómo le llaman, que se conectan a las 6 de la mañana. Nos invitaron también. Y justo hay una chica que una señora que está en tu grupo,
que están dentro del grupo de los 40 y decía, no, pues es que yo estoy aprendiendo la parte de los clientes y me siento muy contenta y todo, pero yo veía una señora mayor, o sea, 50, 60, ¿no? Entonces por ahí debe de estar como balanceado, pero sí veo un comportamiento bien distinto de tu grupo. Sí, pero justo porque vienen perfilados de esta forma, ¿no? O sea, desde que llegan, eso es algo que también se va olvidando en el negocio, ¿no? La edificación. O sea, entonces llegan edificados, llegan perfilados, ¿no? Y además, una vez que llegan, yo tengo algo que tal vez tienen muchos líderes, pero otras no, es que yo sí trabajo profundidad. O sea, no trabajo solo con mis líderes directos, ¿no? Entonces, yo le llamo ecosistema, ¿no? O sea, yo les llamo tener un ecosistema de, sí, trabajas con tu líder, pero estás dentro de un ecosistema. Y entonces el ecosistema genera la sinergia, ¿no? Y entonces, busco que si esta líder tiene un clic con otra líder que no es precisamente de la misma líder, puedan hacer un equipo de trabajo, ¿no? O sea, puedan trabajar juntas, aunque, por ejemplo, hay líderes tenemos 2 líderes en Coatzacoalcos, que una es mía y otra es de la líder de mi hermana, o sea, es un cuarto nivel, pero ellas viven en Coatzacoalcos. Entonces ellas pueden de hecho intercambian ideas, bla, 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 pueden hacer un equipo, ¿no? Y así, o sea, tenemos perfiles que se llevan bien entre ellas, aunque no sean hermanas de genealogía. Entonces yo le llamo ecosistema. Entonces el ecosistema a mí me ha funcionado para tener esta actitud con la gente de me conecto, estoy aprendiendo, hay un cierto nivel de competencia, ¿no? Entonces, no siempre, obviamente no tiene sus cosas, ¿no? Tiene como todo, tiene sus complicaciones, pero tiene más pros que contras, ¿no? O sea, lo demás pues se puede corregir. Fíjate que eso que comentas es importantísimo, porque justo como comentabas, o sea, si de repente yo no tengo tanta afinidad con mi líder directo, ¿no? Es formar parte de un ecosistema, al final me da mucho más opciones, ¿no? Sí. Ahora, yo sí veo competitividad en tu grupo fuerte, ¿no? O sea, sí hay un tema de, chicas, ¿no? Y porque entre las líderes y entre las consultoras, cuando las rankeamos, plum, ¿no? O sea, sí hay una respuesta rápida y entiendo que es justamente porque yo no había escuchado eso de profundidad, me parece muy, muy, muy relevante. Y generar este concepto de ecosistema como una muy, muy buena práctica para trabajar. Consejos valiosos recibidos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te hubiera gustado saber antes? ¿Que te tardaste en saber después de varios años? Pues fíjate que hay varias cosas, pero ahorita que dijiste consejo me vino uno a la mente, ¿no? Hace 2 años fui a mi primer estratégico como invitada porque todavía no era TN y por cuestiones no estaba planeado, pero por cuestiones así fui roomie de una líder que quiero mucho que se llama Erika. Ya la conoces. Erika Yelina. Entonces Eri fue mi roomie y tuve la oportunidad de conocerla más. Y entonces yo soy muy parlanchina y yo le decía, mira, es que Eri, o sea, yo viéndola como, tú eres TN2, tienes tantas personas, dime cómo le hago, ¿no? Claro. Entonces yo bien emocionada y así de, mira, es que estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y me decía, eres súper estructurada, ¿no? Y me hizo una pregunta y fue cuando, ahí es donde te topas con pared, ¿no? Y me dice, ¿y cuál es tu misión de vida? Y yo... Ajá, y me dijo, todo lo que hagas, si no tienes una misión de vida, pues no va a trascender, claro, ¿no? Y parece como que algo bien por encima, pero es algo bien profundo, porque, o sea, yo la verdad es que me quedé pensando y dije, es que ¿cómo la encuentro? Y ya me empezó a decir, puedes acercarte a tal persona que te ayude, puedes hacer esto, hay una técnica, lo del Ikigai, bla, bla, bla. Entonces, de ahí empecé a pegarme un poquito a Erika. Conocí una líder de Erika del equipo de Erika que es coach. Entonces, ese fue el otro consejo que me dio. Me dijo, trabaja con tus líderes la parte emocional, no todo es negocio. Y entonces yo logré apalabrar con su coach, trabajar con mi equipo, el coaching.
Y entonces empezamos a trabajar el coaching, empecé a trabajar en mi misión de vida y se logró el TN, ¿no? Wow. O sea, y logré crecer, mi hermana creció a FN3, sus líderes crecieron a FN2, mi líder, o sea, todas crecimos juntas, ¿no? A raíz de que trabajamos con la coach, ajá, y empecé a trabajar mi misión de vida. Entonces, empezó a fluir. Okay. Y parece algo como tan superficial y pues no lo es, ¿no? O sea, porque ya cuando tienes bien tu misión de vida ya cobra sentido todo lo que estás haciendo. Claro. Y es como, tengo muchos, ¿no? Consejos que me han hecho, que obviamente me han ayudado mucho, pero ese en específico es el que me vino a la mente, ¿no? Okay. Que creo que fue muy importante. Fíjate que ese tema que comentas de la emoción a través de estos años, justo en el grupo lo vamos a ir metiendo, pero traes metodología, que es muy importante, pero si la metodología no trae esta parte emocional, la gente truena. Es toda la diferencia, ¿no? Soy enfocarnos en términos de técnicos emocionales y tecnológicos, creo que son un factor como muy, muy relevante. Lecciones aprendidas en el camino, de las más duras que te hayan tocado y ¿qué te dejaron? Pues aprendí que tú solo puedes llegar lejos, pero va a haber un tope, ¿no? Okay. O sea, yo mucho tiempo trabajé sola y sí, crecí, pero cuando me di la apertura de trabajar más en equipo, o sea, trabajar, por ejemplo, con mi propia red, ¿no? Okay. Dejarme coachear, ¿no? Porque también a veces venimos con esta idea de... Ya me las sé todas. Pues yo me la sé, ¿no? De que yo soy bien fregona. Bueno, sí es referencia, ¿eh? Bueno, pero la verdad es que te voy a decir una cosa. Te puede nublar. Okay. O sea, te puede nublar esta actitud. O sea, traer una actitud una cosa es aceptar que tienes habilidades y saber explotarlas, es bien importante, creértela y explotar tus habilidades, pero otra cosa es dejar que esto te nuble, ¿no? Y pues bueno, yo creo que nunca me nublé tanto, pero estuve a punto de, ¿no? O sea, de querer trabajar yo todo sola y toda mi inversión sola y yo y mi equipo y entonces llegó un punto en el que pude tener esta apertura de trabajar con las líderes de mi red, ¿no? Obviamente me llevé una sorpresa, ¿no? Yo tenía, tener una perspectiva, dar por hecho cosas, ¿no? Tener una idea equivocada y darte la apertura de desmentirlo, de romper esos paradigmas. Entonces, empecé a trabajar con líderes de mi red y pues me llevé una sorpresa, aprendí más y obviamente crecí más, ¿no? Entonces, aprendí eso, ¿no? Que puedes trabajar sola, pero no vas a llegar muy lejos. O sea, sí es un trabajo en equipo, te puede catapultar mucho. Dicen que si quieres llegar rápido llegas sola, pero si quieres llegar lejos llegas acompañada, ¿no? Exacto. Bueno, pues la verdad es que no me quiero extender más porque se nos va el tiempo bien rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión, ¿no? Pero pues me gustaría nada más ir cerrando, ¿cuáles son los sueños, los siguientes pasos para Dunia? Bueno, pues ya cumplí algunos, ¿no? Ahorita ya nos vamos a Roma, estamos muy felices. Mi siguiente sueño, pues, es obviamente llevar a mi equipo a más, ¿no? Que mi liderazgo llegue a más, o sea, que no quede en mi equipo, ¿no? O sea, que mi liderazgo pueda ayudar, trascender a gente que no sea de mi equipo. Y personales, pues, yo espero el año que viene ir por ese carro que fue el movilizador. El que me hizo no dejar este negocio fue el carro, ¿no? Y parece que ya pasaron muchos años, pero entendí que es un paso a la vez, ¿no? Y entonces vamos por ese carro y pues obviamente seguir creciendo, pero sobre todo a mi equipo, ¿no? O sea, desarrollar a mi equipo y tener un equipo que esté ganando mucha lana. Qué padre. Oye, ¿dónde te busca la gente? ¿Dónde te encuentras? ¿Redes sociales? ¿Teléfono? ¿Página? ¿Qué onda? ¿Cómo se unen al equipo de Dunia? Ok, donde estoy más es en TikTok y en la página de Facebook. El Instagram casi no lo uso. Pero me encuentran como Dumiax. Dumiax en TikTok. Y en Facebook estoy como Soy Networker Dunia. Perfecto. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues cerrar con que sean constantes, que este negocio
hoy les digo a mis líderes, yo gano tanto, pero hay 5, 6 años de trabajo, ¿no? Okay. Entonces, no se desesperen, como la Dunia del 2020 que ya iba a renunciar, qué bueno que no lo hice, pero sí hay gente que tira la toalla porque no está ganando, ¿no? Entonces, que se den el espacio de aprender, ¿no? De trabajar. Y sí, ves a líderes que están ganando mucha lana y que están creciendo y que hoy también son mucha inspiración para mí, pero entiendo que hay tantos años de trabajo, ¿no? Y son tantos años de constancia y eso es lo que les quiero decir, ¿no? Que sean constantes, que no se desesperen y que pues aprendan a vivir los procesos. Ok, excelente. Pues agradecerte nuevamente, ¿no? Todo este espacio, toda esta información que la verdad que muy, muy valiosa. Faros, Tribu Believe, justamente es marcarte como este homenaje, ¿no? Pequeño homenaje y tributo a tu carrera, que va a servir, estoy seguro, para la inspiración de mucha gente. Y pues también agradecerte por la confianza, ¿no? Porque estamos trabajando con tu equipo y la verdad que siento que va muy bien y compartimos esta parte de ayudarle a la gente a lograr su máximo potencial. Muchas gracias, Dunia. No, pues gracias a ustedes por la invitación y también súmense a Believe, ¿no? Porque pues hay que trabajar como muchas partes y pues yo estoy muy contenta y muy feliz, tengo mucha emoción y mucha esperanza de que estas capacitaciones con Believe pues también van a llevar a mi equipo a otro nivel, ¿no? Excelente, muchas gracias.